Por favor, abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo, en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Yo sé que ya hemos leído este capítulo, pero justo vamos a leer de nuevo para poder estar bien compenetrados del texto. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, y acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Volvamos a orar. Señor nuestro, en el nombre de Jesús te rogamos con humildad que lo que ningún medio humano puede, tú lo hagas. Es decir, que grabes tu palabra en nuestros corazones y produzcas vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a imaginarnos que tenemos un vaso. Uno de esos vasos de experimentos que tienen en los laboratorios los científicos, ¿ya? Un vaso de aproximadamente 1 litro, vamos a suponer. ¿Todos lo tienen? Agárrenlo, por favor. Ok, lo estamos viendo y vemos que nuestro vaso está vacío. Ya vamos a comenzar con un vaso vacío. Entonces, le preguntamos a la persona de al lado, ¿qué tienes entre las manos? Y respondemos, un vaso vacío. Ok, muchas gracias. Ese vacío equivale al no sé. Es decir, está vacío de conocimiento. Ahora entonces, vamos a plantear, ese vaso es la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y la pregunta es, ¿qué dice? Pero ¿lleno de qué está el vaso? Está vacío. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, no sé. ¿Qué dice? Algo dice. ¿Pero qué es? No sé. Yo crecí en mi niñez
en una casa que era un antiguo conventillo. Eran esas casas de la época de la colonia que tenían 3 patios, ¿no? Así que vivían cientos de personas ahí. Y para cuando yo era niño pequeño y llegué a la casa, nadie tenía teléfono, pero no era en términos absolutos. Había una de las personas que vivía ahí que sí tenía un teléfono. Entonces todos los demás hablábamos de la persona, la familia que tenía teléfono y que alguna rara, muy extraña vez podíamos usar. Entonces había que ir y rogarle, ¿no? Se llamaba Maruja. Doña Maruja, ¿puedo usar su teléfono un ratito? Y yo no recuerdo de alguna vez que haya dicho no. Era una persona así, bien dispuesta, pero claro, no queríamos exagerar, no queríamos abusar para que llegue el momento en que nos diga no. Entonces, cuanto menos, mejor. Es más, en algunos casos, ella tenía la bondad de recibir llamadas y comunicarnos. Eso era más extraño todavía, pero alguna vez pasaba. Entonces, si uno tenía que recibir una llamada que era muy importante, daba como referencia el número de esta persona. Esa vez era de 4 dígitos nomás, ¿no? Los teléfonos tenían 4 números nomás. Así que era fácil de recordar y se daba el número. Y yo no recuerdo, claro, como era niño, nunca me comunicó con alguien, ¿no? Nadie me llamó a ese teléfono, pero así era. Ahora, en una ocasión recuerdo la situación en que un vecino nuestro recibió una llamada, pero no le pidieron que lo comunique, sino que la persona que llamó, no dándose cuenta de que se trataba de un favor, el uso del teléfono, le dio un encargo a doña Maruja. Y doña Maruja le avisó al vecino, le dijo, le han llamado allá. ¿Y qué dijo? No sé. Es decir, yo le hago el favor de prestarle el teléfono, pero no soy su secretaria, no su recepcionista, no sé. ¿De qué sirve un mensaje con el no sé? El mensaje podría ser, voy a llegar a tal hora. O podría ser, usted ha solicitado trabajo, venga a tal día, a tal hora a nuestra oficina. Y entonces es muy importante, ¿no? Claro, de eso depende que tengas trabajo o no. Pero si el mensaje que te llega tiene el contenido de no sé, ¿de qué sirve? Hermanos, algunos de ustedes están sonriendo. Los que están sonriendo, por un momento pónganse serios. Y los que no están sonriendo, pónganse serios de todas formas. La seriedad que les estoy pidiendo es para que esto no se nos pase como algo anecdótico o como un ejemplo de la predicación. ¿Saben qué? Tristemente, en la actualidad, gran parte del pueblo de Dios tiene mucho respeto por la Biblia en general. Pero muchas veces su respuesta veraz tendría que ser, no sé. ¿Qué dice la Biblia? No sé. Pero ¿y entonces tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Claro. Sí. ¿Y Dios habla por su palabra? Sí, claro, por eso es su palabra. Bueno,
Si crees eso, ¿qué dice su palabra? No sé. Ahora vamos a checar. Ya, el 25% de la Biblia es el Nuevo Testamento. Por lo menos del Nuevo Testamento, ¿sabes qué dice? Claro, sé que es el Evangelio. Ah, ya, muy bien. ¿Y cómo? ¿Qué dice el Evangelio? Eso no sé. Bueno, vamos a checarlo más todavía. El 25% es muy grande. Vamos a tener solamente la primera epístola, que como recuerdan, ya dijimos, es posiblemente el primer documento cristiano. El primer documento cristiano. ¿Sabían eso? Sí, ya sabíamos porque hemos escuchado, ¿no? En el sermón anterior. Ok, muy bien. ¿Y qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? Doña Maruja, me han dejado un mensaje. ¿Qué dice? ¿Tengo que viajar o no? Yo estaba esperando una respuesta. ¿Qué? No sé. Significa que aunque quizás no estamos sonriendo, pero no estamos serios. Es decir, hay dos sentidos de la palabra serios, ¿no? No les pido que estén serios en el sentido de no sonreír. Les pido que nos pongamos serios en el sentido de saber pues lo que tenemos que saber. El no saber las cosas no nos va a librar del juicio de Dios. Nadie va a poder objetar, nadie va a poder argumentar en sentido de que, ¿sabes, Dios? Yo no te obedecí porque no sabía. La ignorancia no es una excusa que Dios vaya a aceptar en el día del juicio. Ahora entonces, ese nuestro vaso lleno de ignorancia y desconocimiento va a ser cambiado por la gracia de Dios. Yo espero que realmente todos nosotros al sostener nuestro vaso veamos que no está lleno de ignorancia, lleno de no sé, sino que podamos responder. Si cualquier hijo de vecino nos pregunta, nos dice, ¿qué dice Primera Tesalonicenses? Nosotros digamos, sé. Allá, ¿y qué dice? Y lo expliquemos. ¿Está bien? Ok. Entonces, ¿de qué habla el primer capítulo de la primera epístola a los tesalonicenses? Concluimos con, o más bien, comenzamos llenando con una palabrita que no es tan atractiva y nos gustaría borrar, pero que está ahí y no la podemos ignorar. Es una palabrita fea. ¿Recuerdan la canción infantil, no? 3 palabritas lindas. Dios es amor. Pero esta es una palabrita fea, pero útil. No por fea la vamos a desechar. ¿Qué es? Que tiene 3 letritas. Es una palabrita de 3 letritas. No son 3 palabritas lindas, es una palabrita fea con 3 letritas. Y es ira. Ira. ¿Y qué aparece al final del versículo 10? Cuando dice, nos libra de la ira venidera. La palabra ira es tan fea que muchos teólogos, especialmente los teólogos liberales, han decidido eliminarla. Y han llegado a afirmar que es imposible vincular a Dios con el concepto de ira. No podría ser que Dios tenga ira, porque al final de cuentas Dios es amor.
¿Y cómo un ser pleno de amor va a tener ira? Eso no puede ser. Entonces han dicho, realmente, todo eso de la ira es en realidad un zafe de algunos que han malentendido las cosas y que han creado un Dios iracundo. Iracundo deriva de ira, justamente, ¿no? Un Dios iracundo que en el Antiguo Testamento han hecho algunas cosas. ¿Saben qué? A mediados del siglo XX, es decir, del siglo pasado, especialmente en la década de los 60, han surgido algunos teólogos que han querido aplicar algunas ciencias hacia Dios, en el estudio de Dios. Y entonces ha habido una corriente de teólogos muy audaces que han querido aplicar la psicología a Dios. Y entonces querer comprender por qué Dios ha actuado o dice o piensa, habla de ciertas cosas. Y como eran liberales, en realidad impíos, han llegado a decir que en el carácter de Dios hay como grietas. Es decir, que en el corazón de Dios se puede manifestar un elemento casi demoníaco. Cuando uno oye eso, no puede dejar de estremecerse. ¿Qué están diciendo estos bellacos, no? ¿Cómo? Sí, pero lo han dicho y han tratado de sustentarlo. Y para hacerlo han leído pasajes del Antiguo Testamento en que parecería que Dios pierde el control de sus propios impulsos y sentimientos. Y que cuando su ira se desborda, ya no es responsable. Una de las bromas que es bastante común es de aquellos que fingen enojarse y entonces quieren amedrentar al otro, ¿no? Pero para que no llegue la sangre al río, dicen, agárrenme, ¿no? Para que no pelee. Y en realidad no quiere pelear esa persona, solamente quiere alardear, quiere hacer bulla y que la otra persona o las otras personas se asusten y él salga con su gusto, ¿no? Entonces, sujétenme porque si no lo mato. Dice, oh. Todo el asunto se vuelve grave cuando hay personas que comienzan con amenazas vacuas y luego llegan al momento en que la ira de verdad se desborda y se producen algunos hechos de sangre. Uno de los temas más mencionados en nuestros días en la sociedad es de la violencia doméstica y el abuso contra las mujeres, que muchas veces concluye con el feminicidio. Es decir, la pregunta es, ¿por qué un hombre que todos conocen como estable, sensato, equilibrado, ha podido llegar al punto de enojarse tanto que ha asesinado a su esposa? Porque ese es el tema, ¿no es cierto? Uno no justifica, pero más o menos puede entender que un extraño vaya y por robar o algo así, en un asalto, mate a una mujer. No digo que está bien, pero más o menos puede entender. Pero, ¿cómo es que aquel que un día juró amarla, cuidarla, protegerla, sustentarla y todo, la mata? ¿Cómo? Pero el que pregunta eso, en realidad solamente está mostrando su ingenuidad, porque todos sabemos que realmente es en el hogar cuando las discusiones tienen ese caudal inflamable que lleva a la ira que se va retroalimentando y llega al punto en que las personas hacen cosas como esas.
de matar a su cónyuge. Ocurre prácticamente cada día. No estamos hablando de otro continente, no, en nuestra ciudad. Así es. Ahora, viendo la conducta humana, nos preguntamos, el Dios creador de todo, el Dios en el que creemos y cuyo credo repetimos, nosotros todos creemos en ese ser espiritual al que llamamos Dios. ¿Él es así? ¿Es así que también pierde el dominio de la pelota y se le va la ira? ¿No puede controlarla? Entonces nos simpatizan mucho los teólogos liberales que dicen, no hay tal ira. En realidad, cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios estaba enojado, eso solamente es una leyenda, es un mito, no es historia real. No se puede leer la Biblia así. Cuando leemos la Biblia, nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios y cada cosa que dice es cierta. Si no fuera así, no sería confiable. Confiamos en la palabra de Dios porque creemos que es infalible en todo. Y entonces, si dice que Dios se enoja o se enojó, eso significa que se enojó. Y la historia bíblica lo confirma, por ejemplo, en el caso de la época de Noé. En el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 5, tenemos la expresión de algo que sucedió con el ser humano, con el hombre, que realmente me consterna. Yo no puedo leer ese versículo sin ser impactado. Me conmueve la gravedad del anuncio. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Hay alguien de atrás que tenga Biblia? ¿Sí? Ya, Oscar, por favor, ponte de pie y léelo sin equivocarte. Léelo como si creyeras, a gritos. Gracias. Muy bien has leído. Vio Dios que lo que había en el corazón del hombre era solamente y de continuo, exclusivamente, el mal. Uno no puede pensar que viendo eso Dios haya dicho, bueno, no se preocupen, aquí en el cielo hagamos fiesta y pasémosla bien. Eso es con los hombres en la tierra. No, a continuación dice que Dios se indignó tanto que dijo, me arrepiento de haber creado al ser humano, lo voy a destruir. Y así lo hizo. Esa es una de las muestras de la ira de Dios. Y tenemos varios otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Entonces, algunos dicen, sí, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento Dios ya ha cambiado. Algo así como que ya se ha reformado, ¿no? Ya ha madurado, ya no se enoja tanto. Pero Dios es inmutable. No necesita madurar,
No necesita aprender para tener una conducta y una actitud mejores. Dios es Dios. Y todo el tiempo el pecado del hombre despierta la ira de Dios. Qué feo sermón, ¿no es cierto? Sí, pues, bueno, pero yo les dije que la palabrita era fea. Una palabrita fea. ¿Saben qué? Se puede tornar más fea todavía. En Efesios, en el capítulo 2, hay una descripción de lo que pasó con el hombre por voluntad humana. Y describe lo que nosotros somos. Y usa dos palabras, dos expresiones hermanadas que nos reflejan plenamente. Dice que somos hijos de ira. Y también dice en el capítulo 2, en los primeros 10 versículos, dice que somos hijos de desobediencia. Ahora, cuando lo planteamos así, nosotros tendemos a entender que ser hijo de desobediencia es que alguien, nuestros padres seguramente, fueron desobedientes. Entonces nosotros somos el resultado de la desobediencia de nuestros hijos. O que somos hijos de ira, es decir, otro tuvo ira y nosotros hemos resultado de la ira de ese otro. Pero no es así, porque la figura retórica que se utiliza en el texto es diferente a lo que nosotros usaríamos en español, y esa vinculación de hijo quiere decir eso solamente. Es decir, estamos tan vinculados con el asunto que se puede afirmar que somos hijos de ira. ¿Ya? Quiere decir, la ira no es algo ajeno a nosotros, externo y lejano, sino que somos parte de eso. Somos parte. Siempre nos gusta pensar que son otros los malos y los feos. Después de que David cometió adulterio con Betsabé, él se vio en apuros y se vio que su adulterio iba a ser descubierto porque Betsabé quedó embarazada. Entonces tramó que Betsabé, que era casada, esté con su marido y parezca que el embarazo se debió a su marido. Hizo todo lo posible para que eso ocurra, pero le falló, y entonces decidió darle otra solución. David era un tipo muy pragmático, era un guerrero. Entonces la solución pragmática fue, bueno, voy a eliminar al marido. Entonces lo mandó matar. Y después de que pasó el plazo así de los lutos y todo, tomó a la mujer como esposa suya y creyó que ya todo está bien. Ya no hay el marido, ahora ella es mi esposa y va a tener un hijo mío, y después cuántos hijos más tendrá, qué bien, y como es tan linda me voy a deleitar con ella y nadie va a poder reclamar, y al fin de cuentas soy el rey. David era mexicano. Su canción favorita, sigo siendo el rey. Y eso cantó, él compuso eso. Sigo siendo el rey significa hago lo que quiero. Hago lo que quiero y salgo con mi gusto. ¿Y quién va a poder decir algo? Si alguien dijera, lo mando a matar, ya. El texto dice que eso no le gustó a Dios, le disgustó profundamente. Y envió a Natán, al profeta, para que hable con David y le anuncie el disgusto de Dios, en términos más exactos, la ira de Dios. Natán
pensó por un momento, bueno, está bien, yo le voy a ir a decir, tengo todo de mi lado porque es un asunto muy fácil de juzgar y de determinar, David es culpable. Sí, pero a quien le va a costar la cabeza, no a David, es a mí. Por supuesto, por supuesto, el rey se va a encolerizar. Así que usó de estrategia. Natán era un hombre inteligente, sabio, y no le habló de David, de su problema, de su pecado, sino que lo enfocó en forma teórica. Y le dijo, un hombre pobre tenía, un campesino seguramente, tenía una corderita que amaba mucho y la cuidaba como su hijita. Era entre mascota y su hijita querida, ¿no? Como ahora muchos tienen perritos, los judíos no tenían perritos por nada. Pero sí podían tener unas ovejitas queridas. Así era su corderita venía y prácticamente comía el mismo pan que él. El vecino, que era un hombre rico y tenía ganado y todo, una vez recibió un vecino, una visita, y para agasajar a su visita tomó la corderita del hombre pobre y la mató y se la comió con su invitado. Cuando Natán todavía estaba comentando ese asunto, David se enojó mucho. Y dijo, el que hizo eso es digno de muerte. Ahora, él no estaba dando su opinión. ¿Ya? Cualquiera de nosotros podría decir la misma cosa dando la opinión. Claro que tiene que ser castigado, qué mal que ha hecho eso. No, si el rey hablaba, no era una opinión, era una orden. Era una sentencia. Si el rey dijo que el que hizo eso tenía que morir en la realidad. El que hizo tal cosa es digno de muerte. Y ahí Natán recibió el don del valor, de la valentía de parte de Dios. Y le dijo, tú eres el hombre. David era un pecador, pero no era un impío, es decir, uno contrario a Dios. Él percibió, esto viene de Dios. Y fue movido al arrepentimiento. La ira de Dios es fácil de comprender cuando nos referimos a los narcotraficantes o a los asesinos o a los cogoteros, no sé. Y decimos, Dios debe estar enojado con ellos. Porque nosotros tomamos distancia. Ellos merecen la ira. Pero las palabras de Natán todavía están sonando. Y Natán, de parte de Dios, todavía nos está diciendo a nosotros, tú eres el hombre. Tú eres. Por un momento deja de pensar que los otros desagradan a Dios. Los protestantes solemos pensar en términos de los católicos y idólatras paganos que hacen sus presteríos, ¿no? Y hablamos y miramos con desprecio. Y es correcto, las cosas que hacen los católicos son malas en eso, en su paganismo, en sus excesos, en sus borracheras. Sí, pero un momento, no somos llamados a preocuparnos con eso en primera instancia. Tú eres el hombre. Tú eres el que ha hecho lo que le ha desagradado a Dios.
Hay dos tipos de personas. Aquellas que escuchan esto, se sacuden y se van. Y las otras que somos inundados de esa convicción de pecado. Señor, yo soy el hombre, yo soy la persona que te ha ofendido y que ha causado tu ira. Y no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? Nada que pudiera hacer va a defenderme. No puedo engatusarte, no le puedo echar la culpa al otro. Tú has visto y me conoces profundamente. Puedes sondear mi corazón y sabes la putrefacción que hay. No puedo hacer nada para tomarte el pelo. Señor, yo soy el hombre, soy el culpable, el que ha despertado tu ira. El Espíritu Santo de Dios tiene 7 ministerios según la teología sistemática. Uno de esos ministerios es convencernos de pecado. Convencernos de pecado. Eso incluye de la extensión y de la gravedad del pecado. La gente sabe que es pecadora. No hay gran novedad en eso. El problema es que Satanás ha venido trayendo información a nuestra mente que más o menos dice, sí, eres pecador, pero todos son así, así que no hay problema. Eres igual que los demás. O, bueno, eres pecador, pero Dios, ¿qué va a hacer? Pues va a tener nomás que aceptar eso, así son las cosas. ¿Qué le queda a Dios? Si te desecha, se va a quedar sin adoradores, así que ya pues. No. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El Dios airado va a cobrar y va a asignar por su juicio el castigo a cada pecador, por cada pecado. Otra vez Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Dios que el designio del corazón de cada uno de ellos era exclusivamente el mal continuamente. Yo soy uno de ellos. Y me muero de vergüenza. Pero es la verdad. Y no tengo nada para reclamarle a Dios, no puedo decirle a Dios, pero tú me has hecho así. No, Dios nos ha creado bien. Después de crearnos, Él ha declarado que era bueno. Él ha creado al hombre bueno. Nosotros hemos decidido hacer el mal. Y ahí entran una serie de discusiones filosóficas, pero que no importan. La realidad es que somos culpables delante de Dios, culpables y merecemos la ira. Pero el versículo 10 nos informa de la ira, no para quedarse ahí, no para que quedemos con la sensación de la ira de Dios aplastándonos, salgamos de aquí y nos suicidemos. Porque si no hubiera más, eso es lo que habría que hacer. Si la realidad es que Dios está airado con nosotros, mejor suicidarse y no sé, algo peor. Pero lo que dice el versículo 10 es que su Hijo, la última palabra de la primera línea, dice,
resucitó de los muertos, ese es Jesús, y la frase que une el concepto de Jesús con la ira de Dios es que Jesús nos libra de la ira venidera. Yo no sé cómo pueden quedarse callados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Esta afirmación es maravillosa. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, que Jesús nos libra de la ira venidera. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Es maravilloso. Si la ira de Dios está sobre mí, estoy perdido, porque no hay poder que pueda refrenar el brazo de Dios. Dios tiene todo el poder. Nada podría impedir que me aplaste como una hormiga. Jesús nos libra de la ira venidera. 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 ¿Quieres dormir en paz esta noche? No como fórmula mágica, no como un rezo, algo así. No, tomando convicción. Piensa, Jesús me libra de la ira venidera. ¿Ya puedo dormir? Claro, ya puedo. Claro. ¡Qué mejor noticia! Y después de dormir, si quieres despertar y tener algo que te impulse para salir al mundo y vivir con gozo, piensa, Jesús me libra de la ira venidera. Los primeros salmos son muy ilustrativos, realmente tienden o extienden, muestran toda la ideología o la teología del Antiguo Testamento. Una de las frases que está ahí, que debiéramos memorizar, es lo que dice el Salmo 4 y que se refrenda en el Salmo 5. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo puede ser que alguien se llame cristiano y diga, ay, no sé qué tengo, pero estoy afligido? No, un ratito, todos tenemos problemas en la vida, pero respecto a lo importante, puedes dormir tranquilo. La ira de Dios no es que ha sido suspendida, no es que Dios ha canalizado hacia los musulmanes, no sé, cualquier cosa así. No, la ira de Dios ha sido detenida por el ministerio del Señor Jesucristo de la propiciación. ¿Qué es exactamente la propiciación? Todos tienen que saber. Esto es importante porque necesitamos entender los términos teológicos. ¿Qué es la propiciación? Imagínate que sobre ti un brazo poderoso con un puñal está a punto de descargarse y te va a matar. Y no puedes hacer nada para detener eso por ti mismo. Cuando empieza a moverse ese puñal para clavarse en tu corazón, ahí alguien lo detiene. Esa es la propiciación. La figura que Dios ha querido que quede por las edades y nos sirva a nosotros es la de Abraham. Dios le había dicho a Abraham,
ve al monte Moriah y sacrifica a tu hijo para mí. Para él eso era muy vívido porque vivía en la época en que todos sus circunvecinos, ellos hacían eso. El culto de los cananeos era con sacrificio de infantes que entregaban a sus dioses. Así que Abraham ni siquiera lo vio como algo extravagante. Dios le ha dicho, dame a tu hijo, llevó a su hijo. Es decir, no le extrañó en el sentido de que sea algo fuera de lugar, pero por supuesto tiene que haber estado con el corazón en hilo porque era su hijo amado, era el hijo de la promesa. Con toda seguridad, Abraham hubiera dicho, Señor, prefiero morir yo. Para que no muera mi hijo, moriré yo. Pero Dios le había dicho que él sea el sujeto del sacrificio y que entregue la ofrenda, y la ofrenda era su hijo. Así que estaba a punto de matar a su hijo. Y Dios envió a su ángel, que detuvo su brazo. Es decir, propició. Puso un obstáculo entre la ira y el objeto de la ira. Tú eres el objeto de la ira, porque tú junto conmigo hemos causado la ira de Dios y mereceríamos el castigo de Dios. Pero el Corderito de Dios, Jesús, ha tomado sobre sí tu castigo y el mío. De esa manera, Jesús nos libra de la ira venidera. No en un acto caprichoso en que dice, no, ya no va a haber ira porque ya tengo flojera de eso. No. Él ha sufrido en la realidad, ha dado su vida, ha muerto en la cruz. Nada se ha interpuesto entre el derramamiento de la ira y la persona de Jesús. Él ha sufrido cada castigo merecido por nosotros. Toda nuestra culpa ha sido llevada. Otra vez, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra. Un detalle más. Esa traducción que tenemos aquí en la Reina Valera es correcta. Dice, nos libra. Nos libra es presente. No está en futuro. ¿Cómo sería en futuro? Nos librará o nos va a librar. No dice en el futuro. Nos libra quiere decir aquí y ahora. Cuando venga el Señor en su segunda venida, nadie va a poder librarte de su ira. Si no estás arrepentido y convertido, ya no hay tiempo. Cuando Él venga, lo que te toca vas a recibir. Para que Jesús te libre de la ira venidera, tiene que ser ahora. Ahora que estás escuchando el Evangelio. Ahora necesitas creerle. Retrocedo al capítulo 3, al versículo 3. Estamos en el capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo les ha dicho a los tesalonicenses que está muy feliz de escribirles. Estoy parafraseando. Y que está feliz con ellos porque puede recordar de sus características. Les dice, ustedes tienen esas virtudes, ¿cómo se llaman? ¿Virtudes qué?
teologales. ¿Ya? Ustedes tienen las 3 virtudes teologales que marcan a todo verdadero creyente, que son la fe, la esperanza y el amor. Pero aquí está dado en el orden de fe, amor y esperanza. Y califica cada una de esas virtudes aquí en este versículo con un calificativo, un adjetivo calificativo. Dice, la fe, pero aquí en la traducción de la Reina Valera es la obra de la fe. En otra traducción dice, la fe dinámica. Y luego, el trabajo de vuestro amor, pero en la mejor traducción es el amor diligente. Y en la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hemos estudiado lo de la fe y de el amor. Pero nos faltaba ver lo de la esperanza. Ahora, la esperanza está mencionada aquí y de nuevo en el versículo 10. Ahora voy a leer bien el versículo 10 como debe ser ya en el contexto. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Significa que cuando hablamos de la esperanza, no estamos hablando de la esperanza secular. Todos tienen alguna esperanza. Cuando no tienen esperanza, se suicidan. El que tiene esperanza está apuntando a algo. Si nos preguntamos, ¿tú qué esperanza tienes? Algunos desde lo más craso, ¿no? Espero sacarme el gordo de la lotería y tener plata. ¿Es esa una esperanza? Claro, de tipo económico, ¿no? Sí, monetario, sí. Quiere tener más dinero y cree que cuando tenga más dinero, ya, ahora voy a estar feliz. No es verdad, pero sí, cree que así va a ser, ¿no? Otro tiene otra esperanza, más o menos del mismo orden, en el mismo nivel, y dice, sí, yo tengo la esperanza de que por fin la chica que tanto me gusta me va a hacer caso, me va a dar el sí, ¿no? Y cuando ella me diga sí, ahí voy a estar feliz. Después, unos cuantos años más tarde, dice, ¿en qué hora? ¿No? Bueno, pero esa es otra cosa. Pero por lo pronto, tiene la esperanza. Realmente, la teología de la prosperidad consiste en tomar todos esos objetivos de carácter secular y ponerlos como si fueran la esperanza cristiana. Ese predicador, Benny Hinn, dijo, ¿para qué quiero yo tener las bendiciones de Dios en el cielo? En el cielo no voy a necesitar. Ahora y aquí necesito el dinero, que Dios me dé, me prospere. Esa forma de ver las cosas es totalmente contraria a la palabra del Señor. Cuando hablamos de esperanza, es decir, de esperanza cristiana, estamos hablando en el marco bíblico exclusivamente del regreso del Señor Jesús. ¿Tú quieres enriquecerte? Ya, bueno, enriquécete nomás si quieres. O quieres casarte, bueno, está bien, puedes casarte. No me vengas con que esa es tu esperanza cristiana, esa no es. La esperanza cristiana tiene que ver con el regreso del Señor Jesús y tiene que ver con un corazón transformado y postrado delante de Dios que junto con el Apocalipsis, junto con el apóstol Juan, clama y le dice, ven Señor Jesús. Esa es la esperanza. Pero es que este año ya creo que mi tratamiento va a resultar, ya voy a estar sanito. Ya, ¿saben qué? ¿Cómo le llama a todo eso?
añadiduras. Que mejores económicamente o que tengas salud, dinero y amor, ¿no? Que ya está bien, pero es añadidura. No tiene que ser el foco de tu esperanza. La realidad es que nos hemos aburguesado y vivimos muy pendientes de las cosas temporales. Y si alguien nos insta a decir, vamos a clamar al Señor para que ya venga, diríamos, sí, que venga, pero un ratito, pues todavía no he salido, no me he graduado, no quiero dejar a medias, me graduaré y después que venga. O no he hecho mi primer millón, y ya estoy a punto, y cuando haga mi primer millón, entonces sí, ya que venga. O así, diferentes cosas. No. Necesitamos ser transformados en nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que valorar lo que estamos esperando. Jesús vuelve, ya va a venir y nosotros tenemos que estar anhelantes. Y el gozo del Señor nos va a inundar. Dice el apóstol, nos acordamos de ustedes sin cesar delante de Dios, nuestro Padre, por vuestra fe dinámica, por vuestro amor diligente y por vuestra esperanza que es constante. Esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esperamos en el regreso del Señor Jesucristo? Porque el versículo 10 dice que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. Es necesario tener un antes y un después. Yo les invito que ahora sea ese punto de inflexión y que nosotros de todo corazón hablemos con Dios y le digamos: haznos como los tesalonicenses. Haz que la fe, el amor y la esperanza realmente transformen nuestros corazones. Que no sigamos en una vida mundana. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu nos convence de que es la verdad. Y por eso, Señor, depositamos nuestra fe en Jesús. Reconocemos que Jesús es el Cristo, es nuestro Señor. También, oh Dios, nos ponemos en el amor de Cristo y te miramos reflejando en ese amor a nuestro amor por ti, porque es maravilloso saber lo que tú has hecho y haces por nosotros. Asimismo, Señor, te rogamos que despiertes en nosotros la verdadera esperanza, no en las cosas seculares y materiales, sino en ese hecho glorioso que posiblemente vamos a ver con nuestros ojos, hacia Jesucristo volviendo con poder y gloria. Nosotros vamos a poder repetir el versículo de Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Pero nosotros no haremos lamentación, haremos fiesta y participaremos de tus bodas. Señor, cambia nuestros corazones con esas virtudes. En el nombre de Jesús. Amén.